que le agradecemos mucho al doctor Arturo Huerta, que está con nosotros, doctor en economía, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, y él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Doctor, sé que no acordamos, vamos a abordar otro tema muy importante sobre los aranceles que se están imponiendo a todos aquellos países que no tienen tratado comercial con México y su análisis y balance que hace sobre esto, pero quisiéramos pedirle una breve opinión de lo que está transcurriendo en América Latina, de este pues comunicado que dio a conocer el día de ayer Donald Trump y que intensifica su ofensiva hacia Venezuela, señalando que el petróleo y las tierras y la riqueza ahí se la robaron, que pertenecen a los Estados Unidos, y lo más fuerte pues es este bloqueo también que él promete hacer, el bloqueo petrolero contra Venezuela. ¿Cuál es su análisis y balance de esto, doctor Huerta? Bueno, aquí vemos la actitud del gobierno de Estados Unidos, sobre todo de su presidente Donald Trump, de apropiarse de los recursos con los cuales cuenta Venezuela, que es el principal país productor de petróleo en el mundo, eh, petróleo que le pertenece a la nación venezolana, y él señala que se lo han robado, ¿no? Por favor, es decir, ¿quién le cree? La cuestión es, de nuevo, ¿no? Que esto está dentro de su política de seguridad anunciada a días pasados, reivindicando la doctrina Monroe de América para los americanos. Y de ahí que ha dicho que después de Venezuela va a Colombia, y que también México está contemplado dentro de su política también de intervención, supuestamente en contra de los cárteles, pero va por más. De hecho, en la reunión pasada, creo que alrededor del 15 de diciembre, cuando se realizó la reunión por parte del encargado de comercio de Estados Unidos, estas consultas con respecto a la revisión del TMEC, ahí pronunciaron los diferentes sectores económicos que van por Pemex, van por la Comisión Federal de Electricidad, lógico, los mismos productores agrícolas diciendo que el tratado debe de alargarse hasta los 2042, algo así, tomando en cuenta los grandes beneficios que les ha originado estas exportaciones de granos básicos hacia México. Y entonces vemos estas acciones de Estados Unidos ante la pérdida de hegemonía que él ha venido teniendo en los últimos años frente a China. O sea, los aranceles que ha establecido México frente a China, frente a los países donde no tiene tratado de libre comercio, responde a las mismas presiones de Estados Unidos de que le deje de comprar de China y que le compre más a Estados Unidos, y en la perspectiva de disminuir la presencia de China en México, como a su vez está presionando al resto de América Latina también para que lo haga, tomando en cuenta que China se ha convertido en el principal socio comercial o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial, desplazando la presencia de Estados Unidos. Entonces, vemos cómo Venezuela ha venido aumentando sus relaciones comerciales, económicas, políticas con Rusia, con China, y de ahí que tiene toda la flota, bueno, gran parte de la flota cercando a Venezuela, justo para frenar sus exportaciones de petróleo, para afectarlo más económicamente de lo que ya ha sido afectado justo por las sanciones que le ha establecido desde hace años, para debilitar al gobierno y así ellos volver a apropiarse del petróleo como lo venían haciendo con los gobiernos anteriores a Chávez. Y la cuestión es de que no vemos reacción por parte de los países frente a esto. Es decir, ha habido declaraciones de China, ha habido declaraciones de Rusia en defensa del gobierno de Venezuela, pero no más allá de otros países sumisos ante la posición de Estados Unidos. Entonces es una situación bastante grave, que esperemos que no acontezca
esta invasión inminente que Estados Unidos tendrá sobre Venezuela. Y el mismo Maduro, el presidente de Venezuela, ha señalado de que no quiere que esto se convierta en otro Vietnam o en otro Afganistán o Siria, donde Estados Unidos pues, ha llevado la guerra por mucho tiempo en estos países. Y la cuestión es, de nuevo, vemos cómo una economía en declive, que es Estados Unidos, está tomando estas acciones justo para retomar el poder que perdieron y que no lo van a retomar. Porque sí habrá reacciones de China y Rusia de avanzar Estados Unidos en su propósito de invadir a Venezuela. Ya, gracias, gracias, doctor Arturo Huerta. Arturo, pues bueno, me queda claro que Estados Unidos va por todas las canicas, y pues los ataques incluso ya no son solamente con Venezuela, también lo han hecho con Irán en la administración de Donald Trump, y Medio Oriente es otro eje que tiene ahí muy apuntalado el presidente Donald Trump en articulación con Israel. Ahora, regresando aquí al tema del continente americano y esto que planteabas de el posicionamiento o las acciones, la doctrina Monroe del presidente Donald Trump, que pues se avecina un tiempo, un año 2026 bastante aciago. Difícilmente el gobierno de México, desde mi punto de vista, pues es difícil que México o cualquier país mantenga una buena relación con un presidente como Donald Trump. Tarde o temprano algo ahí se va a romper. Y en esa lógica tenemos al gobierno tomando estas decisiones sobre los aranceles, la implementación de aranceles que se ha centrado en China, pero dice Marcelo Ebrard, no es solo en China, es para todos los países. Y pues hasta Sergio Sarmiento, tenemos ahí una imagen de Sergio Sarmiento, si me haces favor de ponerla, mi querido Leonardo, porque tuitea, dice, el otrora crítico de Trump, Ebrard, se ha vuelto su imitador. El gobierno impondrá aranceles a 1.400 fracciones. Veremos precios más altos, escasez de productos y disrupciones en las cadenas de suministro. En fin, desde tu punto de vista, esta decisión que pues parece o algunos interpretamos que es como quedar bien con Donald Trump, con los Estados Unidos, si es una decisión acertada o no, cómo la estás leyendo y mirando. Mira, la cuestión es de que México, desde el gobierno de López Obrador, le ha apostado a Estados Unidos y sus discursos han estado que hay que fortalecer el TMEC frente a China, ¿no? Es decir, se han replegado a las posiciones del gobierno estadounidense y no consideran, repito, que China y los países de los BRICS ya tienen mayor presencia económica mundial y en el comercio mundial y que Estados Unidos y el G7 han venido disminuyendo su participación en la economía mundial y en el comercio mundial. Eh, esta cuestión, yo no creo que México vaya a cuestionar, retomando la cuestión de Venezuela, vaya a cuestionar la posición de Estados Unidos en contra de Venezuela. Repito, porque México le ha venido apostando a ser bien visto por el gobierno de Estados Unidos, supuestamente para lograr mejores acuerdos dentro de la revisión del TEMEC. Y esto implica una subordinación, una pérdida de soberanía del país, de México. Repito, confiado en que Estados Unidos le va a dar buen trato y que seguirán el flujo de inversiones estadounidenses a México. La cuestión es de que en estos aranceles que México ha establecido, sobre todo frente a China, aunque lógico ahí está incluido el resto de los países del sudeste de Asia, Corea del Sur, también está incluido India, está Turquía, repito, está dentro de frenar las importaciones de China, que
En México el 20% de sus importaciones provienen de China y a costa de qué? Disminuir las importaciones provenientes de Estados Unidos, que antes importábamos de Estados Unidos el 80% y actualmente importamos de Estados Unidos menos del 50% de las importaciones totales. Y lo que Estados Unidos quiere es que estos aranceles disminuyan las importaciones de México de China y le compre más a Estados Unidos en la perspectiva de disminuir el déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con México. Y la cuestión es, de nuevo, resulta que eh, Estados Unidos, repito, o también está por una política de que regrese la inversión estadounidense ubicada en México hacia Estados Unidos, así como le impuso a Europa a un arancel de 15% y aparte le dijo que invirtiera 750.000 millones de dólares en los próximos 3 años en Estados Unidos y a Japón también le puso un arancel de 15% y que además invirtiera 600.000 millones de dólares en los próximos 3 años en Estados Unidos. Repito, está también presionando a las empresas estadounidenses ubicadas en México a que regresen a Estados Unidos y que la inversión se realice en Estados Unidos, la nueva inversión. Entonces, ante esos aranceles que México ha colocado con China, pues lógico, van a disminuir el flujo de inversiones de China hacia México, que venían creciendo. Y luego más, repito, por la política de Estados Unidos de disminuir la presencia de China en México y en América Latina. Entonces surge el interrogante, eh, en qué medida, de dónde va a venir el financiamiento que cubra el déficit del sector externo en México, tomando en cuenta que disminuirá la inversión extranjera directa de Estados Unidos y también disminuirá la inversión extranjera directa de China. Y a eso hay que sumarle de que Europa está en estancamiento, Japón también va a una situación económica crítica, ante el aumento de la tasa de interés que está teniendo. Y por lo tanto, la economía mexicana, al no contar con flujos financieros, pues cómo va a financiar el déficit del sector externo, cómo va a seguir manteniendo la estabilidad del tipo de cambio, que ya está debajo de 18 pesos por dólar. Eso es insostenible. O sea, esa estabilidad peso dólar, ese peso fuerte, dólar barato, es por la entrada de capitales. Y al dejar de venir esos flujos de capital, tanto de Estados Unidos como de China, pues lógico, habrá presiones sobre el sector externo y habrá presiones sobre el tipo de cambio, cosa que las autoridades mexicanas no han considerado en absoluto. Y también hay que sumar de que las remesas han venido disminuyendo, justo por la política del gobierno de Estados Unidos en contra de los inmigrantes. Entonces, sí, la justificación del gobierno mexicano, que es para preservar 350.000 empleos ligados a estas importaciones de China que amenazan a la producción nacional, bueno, surge el interrogante, bueno, ¿por qué no protege a los granos básicos del país? ¿Por qué no protege a los productores y al empleo generado en estos rubros? O sea, evidenciando de que se subordina a los intereses de Estados Unidos y no defiende los intereses nacionales de los productores nacionales. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Y nos hemos estado preguntando, ya está usted exponiendo parte de las consecuencias económicas que podría haber, pero queremos profundizar en ellas, de cortar en algún sentido esta relación con China en términos arancelarios o imponiéndole aranceles. Y lo otro, las consecuencias, las posibles consecuencias políticas, ¿no? Las consecuencias políticas frente a una hegemonía que se va perdiendo por parte de los Estados Unidos y frente al fortalecimiento pues de este bloque, por ejemplo, los BRICS, doctor Huerta. Efectivamente, como Donald Trump ha venido señalando de que impondrá mayores aranceles a aquellos países que se adhieran a los BRICS, impondrá mayores aranceles a los países que comercialicen en su propia moneda y no con el dólar. Pues esto va a terminar aislando más a Estados Unidos del contexto internacional. Y luego está el hecho este que se debate todos los días en Europa, donde las posiciones de Ucrania,
Inglaterra, Alemania, Francia, de que hay que usar los recursos incautados al Banco Central de Rusia para financiar la guerra o apoyar a Ucrania, pues lógico va a generar una incertidumbre tremenda si acaso se utilizan esos recursos porque vendría la desconfianza del sistema financiero internacional, caería el euro, caería el dólar y entonces muchos países que tienen sus reservas en los bancos centrales de Europa o en Estados Unidos, pues lo van a retirar, tomando en cuenta que podrían ser también amenazados de incautación por parte de estos gobiernos al no cumplir sus mandatos. Entonces estamos viviendo un contexto que está cambiando, ¿no? Digamos, las reglas económicas, geopolíticas a nivel mundial y que estos aranceles y esta política de Estados Unidos pues está llevando a disminuir el comercio mundial, a buscar nuevos socios comerciales y en la perspectiva de debilitar, y esto terminará debilitando a Estados Unidos y lógico irá fortaleciendo a los BRICS, donde los países recibirán mejor trato comercial, financiero, a diferencia de lo que el G7 ofrece y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos viviendo momentos muy significativos en el orden geopolítico y en el orden económico y financiero a nivel mundial. Gracias, gracias, doctor Arturo Huerta. Arturo, en términos reales de lo que estamos viendo con un mandatario como Donald Trump, hasta donde está dispuesto a llegar, que me parece que no hay un límite, sino que más bien ya el planteamiento gira en torno hasta dónde los mandatarios del mundo le van a permitir a Donald Trump llegar y las posibilidades que tienen los pueblos en los distintos países, específicamente el pueblo de Estados Unidos o pueblos como el nuestro en México, de poder parar a un mandatario como Donald Trump. En, en términos reales, siendo vecinos de los Estados Unidos y con la dependencia que se tiene en términos económicos, eh, ¿cuáles son las posibilidades reales que tendríamos como país frente a los Estados Unidos en la relación con China u otros países de Sudamérica? Mira, el gobierno mexicano debería de negociar. Es decir, yo entiendo perfectamente que somos bueno, el vecino más cercano de Estados Unidos, es nuestro principal socio económico, comercial, pero deberías negociar. Ok, no vamos a los BRICS, ok, o pongo aranceles a China, pero también te voy a poner aranceles a ti porque yo estoy perdiendo el sector agrícola, estoy perdiendo, la economía mexicana no viene creciendo, enfrento problemas con los productores de granos básicos, enfrento problemas de desempleo, subempleo, hay problemas de delincuencia creciente derivado de la falta de oportunidades de empleo bien remunerado, requiero mejor trato comercial, mejor trato financiero, y eso no está presente en las negociaciones. México se ha doblegado a las posiciones de el gobierno de Estados Unidos. De hecho, señalaba en el artículo que ayer se le ha publicado que en esos aranceles que se establecen a los autos de China, que son autos eléctricos no contaminantes, pues es favorecer a la industria estadounidense ubicada en el país, que te cobra altos precios sus autos y son autos que son contaminantes y no los condiciona esos aranceles a que las empresas automotrices en México bajen el precio de sus autos, que avancen en los autos eléctricos, que aumenten el valor agregado nacional de lo que producen, pues nada de eso está, repito, en la negociación. Y de nuevo, así como Estados Unidos puso un arancel de 17% al tomate que México exporta, pues decir, bueno, en la misma como lo estableció como medida de seguridad nacional de protección a sus productores, pues México también debe establecer lo mismo para proteger a mis productores que están tomando las calles, digo, las carreteras, que están frenando la actividad económica en estas zonas, pues requiero responder.
y proteger a los productores nacionales. También voy a establecer un arancel a estas importaciones de los granos básicos o sacarlos del TEMEC, y nada de eso está presente. Entonces vemos que esta situación de doblegarse a los intereses de Estados Unidos más va a afectar a la economía nacional, más descontento económico, político, social va a generar, y lógico, esto es insostenible económica, política y socialmente. En el próximo año, en el 2026, mayores serán las manifestaciones de descontento porque la problemática económica va a estar peor en el 2026 de lo que hemos vivido hasta este 2025. Entonces, repito, se debe negociar. Ok, no entramos a los BRICS, pero necesitamos mejores tratos comerciales, financieros y tecnológicos. Viene toda la cuestión de la discusión de la inteligencia artificial, que requiere fuertes inversiones que México no tiene. O sea, con sus recortes presupuestales, con su autoridad fiscal, con la alta tasa de interés, pues lógico, nos iremos rezagando más y más de los países exitosos. Y eso se traducirá en mayores problemas económicos, políticos y sociales de desempleo. Y hay que tomar en cuenta que sí, o sea, antes los desempleados buscaban empleo en Estados Unidos, estaba la migración, y ahora resulta que eso se ha frenado. Y aparte nosotros estamos siendo sujetos a los inmigrantes de Centroamérica y de Sudamérica, y esto te va a aumentar más los problemas en el país. Y nada de eso, repito, contempla el gobierno mexicano. Gracias, doctor Huerta. Doctor, una situación que hemos compartido aquí con usted y con la audiencia, ¿no? Este sueño que tenemos los y las economistas y que estudiamos durante años, ¿no? Esta dependencia que va creciendo de los Estados Unidos y que se hizo cada vez más grande una vez que entramos al Tratado de Libre Comercio desde 1994. Vemos ahora y queremos ahí profundizar con usted que esta dependencia pues se sigue acrecentando aún más. Y en este sentido, pues, ¿cómo explicarle a la audiencia en el contexto, por ejemplo, del planteamiento del Plan México que dice industrialización y que dice hecho en México, cómo no vamos a cortar esta dependencia que tenemos con los Estados Unidos con este tipo de decisiones, doctor Huerta? Mira, la cuestión es de que, sí, hay quienes me dicen, no, es que estar en contra del Tratado de Libre Comercio es aislarnos, es regresar al proteccionismo, etcétera. Pero México creció antes del Tratado de Libre Comercio. Es decir, las políticas proteccionistas establecidas en mediados del 47 permitieron condiciones de desarrollo industrial, de desarrollo agrícola, de desarrollo económico en el país. En la posguerra, México venía creciendo al 6,4% promedio anual hasta 1981. Y con el libre comercio, repito, nos ha llevado a menor crecimiento económico, tener menos industria, menos agricultura, mayor desempleo, subempleo, mayor economía informal, mayor desigualdad del ingreso, mayor endeudamiento y, lógico, mayor vulnerabilidad económica debido a que dependemos más y más de la entrada de capitales. Entonces, no podemos seguir con políticas económicas que no dan cierto. No podemos seguir con políticas económicas que nos han llevado al contexto de estancamiento y de desempleo, desigualdad del ingreso y el clima de delincuencia que se vive a lo largo y ancho del país. Esto no se resuelve con las políticas sociales, esto no se resuelve con aumento del presupuesto a las Fuerzas Armadas. Se resuelve justo impulsando el desarrollo productivo, industrial y agrícola, se resuelve generando condiciones de empleo bien remunerado. El Plan México no tiene ningún sustento macroeconómico, ¿no? Para avanzar en la sustitución de importaciones, igual que los aranceles que se ha establecido a China, a los países del sudeste de Asia, nos dicen encaminados a fortalecer la industria y la economía nacional. Por favor, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar en la sustitución de importaciones con esas altas tasas de interés establecidas en México? ¿Cómo vas a avanzar en la sustitución de importaciones donde no hay política industrial, no hay política agrícola, no hay política de subsidios? Tienes un tipo de cambio apreciado que te sigue abaratando las importaciones, y que esas importaciones baratas te desplazan a la producción nacional, no generan condiciones de rentabilidad en el sector industrial y agrícola para incrementar la inversión y avanzar en la sustitución de importaciones. O sea, estos economistas son más neoclásicos de los que teníamos anteriormente. Repito, porque siguen confiados. Sí, hay un desprecio del gobierno en contra de la producción nacional, llámese agrícola e industrial.
O sea, en estas discusiones que la semana pasada asistí, que me invitaron los productores de granos básicos, que iba a ser supuestamente la Secretaría de Gobernación y finalmente fue en la Secretaría de Agricultura, nos decía el subsecretario, no, es que hay que tomar en cuenta a los consumidores, que es importante bajar la inflación. De que sí, pero bajar la inflación con importaciones baratas implica desplazar a los productores nacionales, implica desempleo, implica mayor déficit de comercio exterior, que nos lleva a depender más y más de la entrada de capitales. Y esas importaciones baratas son resultado de ese dólar barato. Y ese dólar barato es resultado de la alta tasa de interés establecida en México que estimula la entrada de capitales y esa entrada de mayores dólares abarata el dólar y por lo tanto se abaratan las importaciones, baja la inflación con importaciones baratas a costa del menor crecimiento económico, porque esa alta tasa de interés te encarece la inversión, te frena la inversión productiva y de ahí el estancamiento de la economía mexicana y el mayor desempleo. Entonces, la cuestión es, de nuevo, de que no hay política industrial, no hay política agrícola y de ahí el no crecimiento de la economía mexicana. Entonces siguen hablando del Plan México, por favor, ¿no? Hay que saber economía, ¿no? No solo a través de discursos como se resuelven los problemas en este país. La política de asociación de importaciones requiere políticas industriales, requiere políticas agrícolas y estas requieren baja tasa de interés, incremento del gasto público, requieren políticas proteccionistas generalizadas, no solamente frente a China, sino frente a todos los productos importados y requiere un tipo de cambio competitivo, que tienes que encarecer el dólar para encarecer las importaciones y así asegurar condiciones de rentabilidad en el sector industrial y agrícola para estimular la inversión en dichos sectores. Ya, doctor Arturo Huerta, bueno, yo en lo personal tengo mucha coincidencia con el planteamiento que usted hace y con respecto del Plan México. Me quedo pensando ahorita también en la posibilidad de México en términos también reales de la política que tendría que implementar, los acuerdos o convenios que tendría que implementar con China, qué es factible, qué es posible y qué no, que le genere un beneficio a México a pesar de los amagos que tenemos con el vecino del norte. Mira, aquí la cuestión es de que un país por sí solo, él es incapaz de ponerle condiciones a Estados Unidos, es incapaz de ponerle condiciones a China. O sea, México debe ver hacia América Latina, aunque lógico ya está cambiando la correlación de fuerzas en América Latina con el triunfo del fascista en Chile y el otro fascista en Argentina. Pero sí debe, en última instancia, de llegar a acuerdos con Brasil, con Colombia, en la perspectiva de negociar en mejores términos frente a Estados Unidos y frente a China, ¿no? Hay que aprovechar que Brasil está dentro de los BRICS y en la perspectiva de lograr mejores condiciones comerciales, financieras y tecnológicas frente a los países exitosos, llámese China, llámese Estados Unidos. Porque por sí solos, repito, el país fuerte siempre impone condiciones a su favor. Entonces, pues lógico que China sí quiere incrementar su presencia o mantener su presencia en México y América Latina, y lógico, y hay que negociar. Es decir, porque en estos tratados de libre comercio perdemos, porque México tiene una productividad por debajo de la media internacional, por debajo de la de ellos. Entonces, eso tienes que llegar a acuerdos en conjunto, ¿no? Que haya transferencia tecnológica de parte de ellos hacia nosotros, porque así creció China. China se abrió, pero condicionado a que las empresas extranjeras transfiriesen tecnología a las empresas nacionales, que les ha permitido, repito, ser la segunda economía del mundo en los últimos años hasta la fecha. Entonces, igual, pues México debe negociar con Estados Unidos, negociar con China la cuestión de la transferencia tecnológica, de condiciones financieras favorables hacia el país, a bajas tasas de interés y de largo plazo, inversiones conjuntas, porque también, ¿no? Lo que ha venido aconteciendo es que la industria ya no nos pertenece, la industria está totalmente extranjerizada. Los industriales nacionales han sido desplazados o han pasado a ser socios menores de las empresas transnacionales ubicadas en el país. El sector agrícola igual, son las empresas transnacionales las comercializan
los productos agrícolas, son las que controlan las importaciones, las exportaciones. Nos decía el subsecretario de Agricultura la semana pasada, no, pues ahí está el éxito de las exportaciones de tomate, del aguacate, y los mismos productores agrícolas decían, pues esto está controlado por empresas transnacionales, no nosotros, no los nacionales. Entonces, de ahí la cuestión es de cómo toda esta situación ha debilitado al gobierno mexicano, debido a que los medios de producción en el sector industrial y en el sector agrícola están controlados por empresas transnacionales. Ya no existe ese nacionalismo mexicano que estuvo presente por décadas. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Y pues sí, la gran pregunta, ¿no? A partir de lo que está planteando es ¿hasta cuándo vamos a dejar de ver solamente hacia el norte del continente y vamos a ver hacia el sur, hacia América Latina de una manera seria y profunda, que fue una demanda que se ha hecho desde que México entró al Tratado de Libre Comercio en el 94 y que ahora pues el TEMEC y lo que vendrá próximamente, pero bueno, esa es una pregunta que sigue ahí abierta. Yo quisiera también sé que tenemos que ir concluyendo esta charla que estamos teniendo con usted, doctor Huerta, pero quisiera preguntarle sobre esta, ya nos está comentando al respecto, pero profundizar y compartirle con la audiencia esta demanda que siguen teniendo los agricultores mexicanos de sacar a los granos básicos del TEMEC, sobre todo en este contexto que se está dando en este momento de que vendrá una etapa de negociación, renegociación con los Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno mexicano, si pudiera profundizar sobre esta demanda de los agricultores? Sí, mira, antes de responder, ahorita que estaba señalando que hasta cuándo me vino a la mente lo siguiente. Allá en 1995, en la crisis del 95, me comentaba Porfirio Muñoz Ledo, con el cual tuve muy buena amistad, que había viajado a Brasil y que había platicado con el presidente Fernando Enrique Cardoso y que le había manifestado Fernando Enrique Cardoso a Porfirio que si México declaraba la moratoria a la deuda externa, ellos lo declararían al día siguiente. ¿No? Y la cuestión es, de que, lógico, no se declaró la moratoria alguna. Entonces vemos que en esta cuestión, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? La cuestión es de que no ha habido voluntad política por parte de los gobiernos de romper o de cuestionar estas relaciones de subordinación que hemos tenido con Estados Unidos. Y eso acontecerá hasta que la gente salga a las calles, ¿no? No toda la gente va a delinquir, como ha venido aconteciendo, sino que, y ya lo estamos viendo en el caso de los productores agrícolas de los granos básicos, están manifestándose. Y yo he tenido varias reuniones con ellos y es gente brava, ¿no? Gente que defiende sus intereses y hay que tomar en cuenta que la revolución en este país surgió en el norte, en el noroeste, sobre todo. Y son los mismos productores agrícolas, repito, de Chihuahua, de Sonora, Sinaloa, eh, los más aguerridos defensores de la necesidad de que México saque los granos básicos del TEMEC. Y nos decía también los productores de Zacatecas. Dice, tenemos los almacenes llenos de frijol y de otros productos de granos básicos porque el precio del mercado es bajísimo, no cubre los costos de producción. Y siguen tomando carreteras. Y la cuestión es que para el gobierno no es de importancia atender las demandas de los productores agrícolas. Y si no los atiende, repito, seguirán los bloqueos y esto seguirá afectando, repito, la economía de las regiones. La cuestión es que se hizo un pliego petitorio, así porque el subsecretario de Agricultura decía, no, pues pónganlo por escrito, nos vemos el martes. Digo, no, hoy mismo te entregamos eso. No, que tengo un viaje a las 4 de la tarde, no, pues postérgalo, pero sí, aguerridos los agricultores. Ok, lo postergo hasta las 8, entonces a las 4 nos vemos para que ustedes me entreguen el pliego petitorio. Y entonces ahí se elaboró un pliego de 8 puntos donde se plantea la necesidad de sacar los granos básicos del TEMEC, la necesidad de que los precios de garantía de los granos básicos sean determinados en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno a los precios de la Bolsa Mercantil de Chicago, que está en torno a las condiciones productivas de Estados Unidos.
donde el 95% de los agricultores de Estados Unidos recibe fuertes subsidios, donde tienen tasas de interés menores, a diferencia de la situación de México. Y también demandaron créditos baratos. Sí, porque, fíjate, y también en la misma discusión se sintieron relegados. Dijeron, aquí ha habido una falta de respeto hacia nosotros. Se nos dijo que iba a estar gente de la Secretaría de Hacienda, iba a estar gente de la Secretaría de Economía, y no hay ninguno, ¿no? Y de hecho, repito, ni el secretario de Agricultura estuvo un subsecretario, Gobernación mandó a gente de segunda. Ni siquiera el subsecretario que había estado presente en otras reuniones estuvo ahí en dicha reunión. Entonces, repito, se sienten relegados. Y la cuestión es esa, ¿no? Cuando salen y toman las carreteras, ahí está la secretaria de Gobernación en primera página en los periódicos, junto con el secretario de Agricultura, aquí estamos para dialogar. Y cuando se da el diálogo, están ausentes, ¿no? Entonces, el lugar, repito, refleja en la falta de respeto, ¿no? Que ese diálogo que llaman no es tal. O sea, el gobierno sigue con sus mismas posiciones de no sacar los granos básicos del TEMEC, porque esto les permite bajar la inflación con esas importaciones baratas, a costa, repito, de no satisfacer las demandas de los productores. Y también demandaban política de subsidios. Y ahí señalaban lo siguiente, porque el subsidio que se da hasta ahora es la diferencia entre el precio un precio bajo con respecto al precio de garantía, y ese subsidio lo reciben los importadores, los compradores de los productos. Y bueno, es que ese subsidio fue beneficiando a las empresas comercializadoras de los granos básicos. Entonces ahí ellos en ese manifiesto demandaban que debe subsidios a los productores, como acontece a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, todos los agricultores reciben subsidios a la producción y no, repito, al comercializador de estos bienes. Y también demandaban que debería haber retomar el CONASUPO, ¿no? CONASUPO era la entidad receptora de los granos básicos, que pagaba el precio justo de garantía y vendía, repito, a los productores, porque ahora actualmente son las empresas transnacionales las que comercializan esos productos, y las ganancias van a esas empresas transnacionales y no a los productores. Entonces, y señalaron que si el gobierno no respondía del 15 al 19 de diciembre con respecto a esa demanda, volverían a retomar las carreteras en el país. Ya, doctor Arturo Huerta, Arturo, muchísimas gracias por pues hacer estas reflexiones con nosotras y nosotros, la audiencia también con muchos comentarios, reflexiones al respecto. Así que si no te molesta, ahí te estaremos molestando nuevamente para seguir con estas reflexiones, esta mirada del modelo económico que está decidiendo implementar el gobierno de la Cuarta Transformación, luces y sombras y los riesgos o hierros que se puedan estar cometiendo, así como los aciertos. Así que gracias Arturo, un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, gracias a ustedes, y que la pasen bien en estas fiestas dentro de lo posible, porque el próximo año no sé cómo nos va a ir. Sí. Gracias, que Sí, estés sí, bien. sí. Y a ver qué nos depara en estos días hacia Venezuela. Estaremos muy, Sí, muy atentas y sí. atentos. Y doctor Huerta, hay muchas demandas y muchos comentarios de que usted debería de ser el secretario de Economía o de Hacienda, o estar al frente también de la dirección económica de este país, lo cual compartimos muchísimo. Y bueno, pues aquí le comunicamos esos planteamientos de la audiencia. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Cuídense, muchas gracias. Saludos. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año, donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.